Evolución del virus COVID-19 en nuestro organismo. Los anticuerpos, y los 3 tipos de test. Vamos a estudiar la evolución de la cantidad de virus para una persona que enferma. Desde que una persona se contagia, la cantidad de virus que alberga en su cuerpo va variando de una forma característica. Se puede dibujar la evolución en una gráfica de cantidad de virus respecto a los días y se obtiene una forma de tipo campana. El alto que alcance la curva y los días en los que se desarrolla varía de una persona a otra, en función de la capacidad de reacción de su sistema inmunitario. Los test PCR son los que miden el nivel de reacción en cadena de la polimerasa. Dan un valor positivo si la persona testeada está contagiada y tiene virus en su organismo. Por eso se pueden usar en la fase inicial de la enfermedad. Este test es muy sensible, pero también se tardan varias horas en obtener el resultado. Solo lo puede realizar personal especializado con conocimientos avanzados de laboratorio. Si se realiza un test PCR a una persona que ha estado infectada pero que ya no tiene virus activos en su cuerpo, el test dará negativo, y si la persona ha pasado la infección de modo asintomático no se puede saber. Pasado el periodo que indica esta curva roja, los test PCR siempre darán negativo. Esto en lo que respecta a la curva teórica de evolución del virus. Vamos a ver ahora la curva de evolución de los anticuerpos, que son parte de nuestro sistema inmunitario. Y existe la posibilidad de medir sus niveles en sangre. Primero nos vamos a fijar en los anticuerpos del tipo IgM. Estos anticuerpos son los primeros en actuar cuando sufrimos una infección por bacterias o virus. Nuestro sistema inmunitario reacciona. En el caso de un virus como el COVID-19, se tardan unos días en preparar esta reacción de defensa. Podemos detectarlo analizando la cantidad de anticuerpos IgM que hayamos producido contra el virus. Los primeros IgM aún son detectables hasta 15 días después de que ya no tengamos el virus en nuestro organismo. La curva verde representa esta actividad paralela de anticuerpos IgM. La inmunoglobulina M, o IgM, es uno de los 5 isotipos de inmunoglobulina, G, A, M, E y D, presentes en mamíferos, constituyendo un 6% de la población presente en sangre. Es el primer tipo de inmunoglobulina sintetizada, en respuesta a una infección. Son nuestras fuerzas especiales de choque. Cuando se alcanza una cantidad suficiente, los IgM consiguen doblegar al virus, y este comienza a reducir su número en nuestro organismo. Es el principio de la recuperación del paciente. Durante el periodo de días que se desarrolla la curva verde, unos 4 o 5 días después de la infección inicial, y hasta 15 días después de la desaparición de virus activos en nuestro organismo, es eficaz un test IgM. Como podemos ver en la gráfica, si se realiza el test en los 4 o 5 primeros días de contagio dará negativo, pero el test PCR sí daría positivo. Conclusión: la persona aún no ha producido anticuerpos. Es el caso de PCR positivo y IgM negativo. Si se realiza en la zona intermedia, ambos test darán positivo. Si se realiza en los últimos días de la curva, el test PCR daría negativo. Conclusión de esta situación final: la persona ya no tiene virus activos pero sigue produciendo anticuerpos. Es un PCR negativo y un IgM positivo. Y vamos a ver ahora el otro tipo de anticuerpos que nos interesa, las IgG. Las inmunoglobulinas G, o IgG, son el tipo de anticuerpo que más abunda en nuestro organismo. Se encuentra en la sangre y en otros fluidos. Las IgG se producen después de una infección o vacunación, o cuando ya nos estamos curando. Guardan memoria inmunitaria para defendernos de futuros contagios ya conocidos. Aparecen días después de las IgM. Vemos en la curva azul que las IgG se van produciendo cuando la persona contagiada se va recuperando, y continúan existiendo en la sangre por más tiempo después de habernos curado de la enfermedad. Es la memoria inmunitaria que nos queda en el organismo,
para recordar al virus. Si volvemos a entrar en contacto con el virus, las IgG actuarán rápido activando todo el sistema inmunitario y provocando una respuesta inmune eficaz. Si nos hacemos test PCR y test IgG combinados, podemos liberar a la población de su confinamiento. Una persona podría salir a la calle si los resultados obtenidos en los test nos dicen que un PCR da negativo y por lo tanto esa persona no puede contagiar a otras. Y si el IgG es positivo, lo que significa que la persona no se vuelve a contagiar, al menos en el brote actual. Si combinamos un test PCR con un test IgG podemos comprobar lo siguiente: si tenemos el resultado de PCR positivo y el resultado del test IgG positivo, estamos al final de la enfermedad pero aún somos contagiosos. No se puede salir. Si tenemos el test PCR negativo y el test IgG positivo, ya no somos contagiosos para otras personas y estamos inmunizados. Podemos salir, porque no contagiaremos a nadie, ni nos contagiamos nosotros. Es muy importante insistir en que siempre serán las autoridades sanitarias de cada país las que digan si se puede salir o no. Aún hace falta investigar mucho sobre el virus, para saber cuándo desaparece realmente el riesgo. Si miramos las tres curvas que hemos dibujado, nivel de virus y nivel de los dos anticuerpos principales, podemos definir unas zonas a las que hemos llamado A, B, C, D y E. De la combinación de las características de cada tramo podemos identificar el estado de salud de cada paciente. Para ubicar con exactitud a cada persona en cada una de esas áreas del gráfico, es imprescindible realizar los tres test, aunque combinando dos, el de PCR y el de IgG, podemos llegar también a conclusiones importantes. Para terminar dejamos una serie de conclusiones que conviene analizar con detenimiento. Siempre que una persona dé positivo en un test PCR es contagiosa y no debe salir ni estar en contacto con nadie. Si una persona da negativo en un test PCR, debería hacerse también un test IgG, porque solo con ese negativo no podemos saber si aún no ha pasado la enfermedad, o si ya la ha pasado de forma asintomática, lo que significaría que sería positivo en IgG, y ya ni tiene riesgo de contraer la enfermedad, ni es contagioso para otros. Esta es una de las conclusiones más importantes que se pueden obtener del análisis del uso de los diferentes tipos de test para COVID-19.